Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su curso de confianza. Hoy vamos a seguir con las operaciones con las fracciones. La clase pasada estuvimos viendo sumas restas. En esta ocasión nos toca ver multiplicaciones y divisiones. Bueno, la multiplicación de fracciones es directa. ¿A qué me refiero con directa? A que el numerador se multiplica por el numerador y el denominador se multiplica por el denominador. Vamos a escribirlo de forma general. Vamos a poner aquí dos números enteros. Hay que recordar que las fracciones son números enteros, son la división de dos números enteros. Y entonces la multiplicación es de forma directa. Vamos a multiplicar los numeradores, la parte de arriba, por la parte de arriba y la parte de abajo por la otra parte de abajo. ¿Sale? Entonces, así vamos a hacer nuestras operaciones con fracciones. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a poner aquí ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, 3 quintos. Vamos a poner 3 quintos multiplicado por 2 séptimos. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar 3 por 2. Vamos a poner aquí 3 por 2 y en la parte de abajo 5 por 7. En este caso 3 por 2 nos quedaría 6 y en la parte de abajo 7 por 5 o 5 por 7, 35. 35. Entonces ahí está, así de sencillo son las operaciones de las fracciones. Ahora, nosotros podemos incluso agregarle signos negativos. Por ejemplo, acá puedo poner yo el menos y vamos a poner el 3 cuartos. Vamos a poner 3 cuartos. Y puedo multiplicarlo incluso por otra fracción, que sea el 5 sextos, ¿no? Que sea el 5 medios. Entonces, en este caso, al momento de multiplicar, primero vamos a multiplicar los signos. Menos por más nos quedaría menos. Y multiplicaría 3 por 5 son 15. Y en la parte de abajo, 4 por 2 nos quedaría 8. Así de sencilla sería la multiplicación. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos ahora más fracciones? Pasa exactamente lo mismo, no importa cuántas fracciones tengamos, siempre se van a multiplicar toda la parte de arriba y toda la parte de abajo, pero primero multipliquemos signos. Más por más nos quedaría más y más por menos nos quedaría menos. Ahora multiplicamos la parte de arriba, 4 por 3 lo multiplicamos por 2 y en la parte de abajo sería 5 por 7 y una vez más por otros 5. Nos va a quedar un número bastante grande, nos quedaría 4 por 3 son 12, por 2 son 24 y en la parte de abajo 7 por 5 nos quedaría 35 y ese 35 multiplicado por 5 nos quedaría 175, 175. Y ahí está, esas serían nuestras operaciones. Avanzamos un poquito en los ejemplos. ¿Qué pasaría si a nosotros nos pusieran un número entero? Imaginemos que nosotros tenemos ahora 3 multiplicado por 2 quintos y multiplicado por un séptimo. Cuando tenemos enteros, lo voy a adelantar un poquito, a todos los enteros siempre se les pone un 1 como denominador. Todos los enteros pueden transformarse a una fracción simplemente poniéndoles el número 1 como denominador. Entonces tendríamos 3 sobre 1 multiplicado por 2 quintos y esto multiplicado a su vez por un séptimo. Y una vez multiplicado, y una vez expresado así, lo podemos multiplicar. 3 por 2 son 6, por 1 nos siguen dando 6. Y en la parte de abajo, 1 por 5 da 5, por 7 nos daría 35. Y ya, eso sería todo. Vamos a ver algunas multiplicaciones especiales. Quiero que veamos lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen 7 cuartos y vamos a multiplicarlo por 4 quintos. En este caso, si hacemos nuestra multiplicación, nos quedaría 7 por 4. Lo voy a expresar, y ya sé que son 28, pero vamos a dejarlo expresado como 7 y vamos a expresarlo como 4. Así la multiplicación. En la parte de abajo, nuevamente, voy a multiplicar 4 por 5 y quiero que observemos algo. Hay que observar que en la parte de arriba tenemos un 4 y en la parte de abajo también tenemos un 4. Si nosotros recordamos que la división de dos números exactamente iguales nos da 1, entonces nosotros podemos eliminar estos 4. Lo que normalmente los profesores nos dicen que es cancelar. Entonces nosotros podemos cancelar este 4 y este 4
y simplemente nos quedamos con aquellos números que no son iguales. En este caso, nos quedaríamos exactamente con el 7 y nos quedaríamos con el 5. Y eso lo podemos hacer siempre y cuando tengamos el mismo número arriba y el mismo número abajo, uno multiplicando y el otro dividiendo. Hay que recordar que más que cancelar, a esto se le llama simplificación. Es la división de dos números que son exactamente iguales. Entonces, podemos cancelarlos siempre y cuando uno esté arriba y otro esté abajo. Un ejemplo más claro sería si tenemos 5 novenos y lo multiplicamos por, vamos a ponerle 7 quintos. Entonces, nuevamente podemos observar que hay un 5 arriba y hay un 5 abajo. Entonces, podemos quitar a estos 5, vamos a poner acá, podemos quitar a estos 5, el 5 de aquí, podemos quitarlo también con el 5 de acá, y entonces nos quedamos únicamente con aquellos que son igual, que son diferentes, que en este caso sería el 7 y en este caso sería el 9, 7 novenos. Y ahí está. Nosotros podemos hacer eso en todas las multiplicaciones y nos podemos ahorrar un paso al momento de multiplicar y de simplificar. Ahora, vayámonos a la siguiente operación que serían las divisiones con fracciones. Las divisiones con fracciones normalmente se realizan de forma cruzada, o incluso podemos hacer una regla del cociente, se llama, eh, formalmente se llama regla del cociente, pero nosotros la conocemos como la regla del sándwich. ¿Ok? Entonces, la famosa regla del sándwich, también llamada regla del cociente, se ocupa para las divisiones. Entonces, supongamos que nosotros tenemos la siguiente fracción. Entonces, nosotros podemos tener 3 cuartos y lo podemos dividir entre 2 quintos. Cuando hablamos de forma cruzada es porque vamos a multiplicar en diagonal 3 por 5 y el resultado lo vamos a dejar en la parte de arriba. Entonces sería 3 por 5. Y luego multiplicaríamos 4 por 2 y el resultado lo pondríamos en la parte de abajo, que sería 4 por 2. Hacemos nuestras respectivas operaciones. 3 por 5 son 15 y 4 por 2 nos quedaría 8 y ahí está. Esa sería la forma de hacer las divisiones por la forma cruzada. Ahora, si nosotros quisiéramos realizar esta operación por la regla del cociente, 3 cuartos entre 2 quintos, lo podríamos hacer siempre expresando mi primera fracción en la parte de arriba y la segunda fracción en la parte de abajo. Una vez colocadas nuestras fracciones, aplicamos nuestra ley que extremo por extremo lo dejamos en la parte de arriba, 3 por 5, y luego multiplicamos medio por medio, 4 por 2, y lo dejamos en la parte de abajo, 4 por 2. 3 por 5 nos daría 15 y 4 por 2 nos quedaría 8. Y ahí está, llegamos al mismo resultado, ya sea por la forma cruzada o la regla del sándwich. Podemos incluso ponerle un signo negativo, podemos poner 5 novenos y podemos dividirlo entre 3 séptimos. Y va de nuevo, primero los signos, menos entre más nos quedaría menos, y luego multiplicamos 5 por 7, quedaría en la parte de arriba, sería 35 y 9 por 3 son 27, quedaría en la parte de abajo, 27. Y ya, no se pueden simplificar, se quedan de esta manera. Podemos acomodarlos nuevamente en nuestra regla del cociente, escribiendo el 5 novenos en la parte de arriba y escribiendo el 3 séptimos en la parte de abajo. Y aplicamos primeros signos. Menos entre más nos quedaría menos y hacemos las multiplicaciones. 7 por 5 nos daría 35 y 9 por 3 nos quedaría 27 y lo ponemos en la parte de abajo. Ahora, operaciones que podemos hacer. Me adelanto nuevamente. ¿Qué pasaría si a nosotros nos dieran un entero? Si a nosotros nos dieran un número entero, le ponemos un 1 en la parte de abajo. Por ejemplo, si tengo 5 enteros y lo quiero dividir entre 2 séptimos, lo que hacemos es ponerle al entero un 1 en la parte de abajo y lo vamos a dividir entre 2 séptimos. Vamos a hacer las multiplicaciones cruzadas. 5 por 7 nos quedaría 35 y 1 por 2 nos quedaría 2 y quedaría en la parte de abajo y ahí estaría nuestro resultado. ¿Qué pasaría si tuviéramos más fracciones? Por ejemplo, si tenemos 2 tercios dividido entre 5 cuartos y eso dividido entre 7 medios.
Misma historia, vamos a hacer multiplicaciones cruzadas y entonces sería 2 por 4 y el resultado lo multiplicamos por 7 y todo eso lo dejamos en la parte de abajo. Entonces sería 2 por 4 multiplicado por 7. Y luego quedaría 3 por 5, el resultado lo multiplicamos por 2 y lo dejamos en la parte de arriba. Entonces 3 por 5 y eso multiplicado por 2. Yo recomiendo que expresemos las multiplicaciones de esta manera porque así nosotros nos podemos dar cuenta que podemos simplificar y así ahorrarnos un paso adicional. Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que este 2 y este 2 se repiten, entonces los puedo quitar y solo me quedaría la multiplicación de 3 por 5 y de 4 por 7. En este caso, 3 por 5 son 15 y 4 por 7 serían 28. Y ahí estaría nuestro resultado. Ahora, vamos a hacer otro caso adicional. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos mismos denominadores? Por ejemplo, 7 cuartos y vamos a dividirlo incluso entre un negativo. Vamos a ponerle 3 cuartos. Primero haríamos signos, más entre menos es menos, y luego multiplicamos 7 por 4, 28, queda en la parte de arriba, y 4 por 3 nos quedaría 12 y queda en la parte de abajo. Perfectamente podemos observar que son divisibles, entonces mitad nos quedaría menos 14 sextos, todavía tienen mitad, que sería 7 tercios. Y de hecho quiero que veamos algo. Si nosotros aplicamos el mismo concepto de arriba, de solo escribir las multiplicaciones sin realizarlas, 4 por 3, o podemos observar que hay un 4 arriba y hay un 4 abajo, que perfectamente podemos quitar y entonces nos quedaría 7 tercios. Y nos ahorramos el paso de la simplificación. Espero les haya gustado este video y que haya quedado clara la explicación. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor, háznosla saber a nuestras redes sociales. Yo me despido y sigamos aprendiendo matemáticas.